¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com y el día de mañana a las 12 del día usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas habituales de esta mesa de Frente a Tabasco, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto que siga con nosotros, al igual que el licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Sin duda alguna, amigos, una de las noticias que cimbró a la clase política y no política del estado de Tabasco fue sin duda la renuncia repentina con carácter de irrevocable del secretario de Obras Públicas, el ingeniero Manuel Ordóñez Galán, a la titularidad de ese organismo. Y mucho se comenta que obviamente, como ustedes saben, y se ha comentado ampliamente en todos los noticieros y ha circulado en todas las redes sociales, se filtró, que por cierto parece ser que desde el mismo gobierno y parece ser que desde Relaciones Públicas del gobierno del estado, se filtró un audio con una llamada telefónica entre un hijo de Manuel Ordóñez y un tío, y en la cual el hijo del secretario de Obras Públicas pues expresa de forma muy fuerte en contra de la pareja gobernante del estado de Tabasco, a los cuales tacha de rateros, sinvergüenzas, que llegaron con un hambre de dinero espantoso y bla, 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 bla. Es un audio un poquito largo, pero realmente es muy contundente. Muchos opinan que precisamente por ese audio le pidieron la renuncia al ingeniero Manuel Ordóñez. Obviamente la otra versión es que el ingeniero Manuel Ordóñez ya hacía algún tiempo que tenía la intención ya de renunciar a su cargo, y bueno, tal vez este audio fue la gota que derramó el vaso. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si renunció por voluntad propia o le pidieron la renuncia desde la quinta, porque también, como pasa en muchos casos, y principalmente aquí en el estado de Tabasco, pues hay muchos rumores. Hay muchos rumores de lo que dijo la señora al señor gobernador con respecto a ese caso. Pero bueno, ahorita lo vamos a comentar. Obviamente, todo esto tiene un trasfondo muy importante de lo que está sucediendo en Tabasco. En este programa hemos denunciado precisamente todas las tropelías, raterismos, corrupciones de la pareja gubernamental aquí en Tabasco. Lo hemos comentado ampliamente, con pruebas, con datos y señales. No es nuevo para nosotros ni para nuestra audiencia todas las tropelías que ha cometido esta pareja, que se cree una pareja imperial, así como aquella pareja imperial de Iguala Guerrero que mandó a matar a los estudiantes de Ayotzinapa. Pues parece ser que esta pareja imperial aquí de Arturo Núñez y de su esposa Marta Lilia López, pues han actuado verdaderamente ya fuera de la ley, abierta y fragantemente, con una impunidad verdaderamente pavorosa, que el pueblo de Tabasco ya no está dispuesta a soportar. El repudio, el rechazo y la reprobación del pueblo de Tabasco hacia ellos es verdaderamente enorme, como no se había visto un rechazo a un gobernante desde hacía muchísimos años aquí en el estado de Tabasco. Esta es una muestra más de que el gobierno corrupto de Arturo Núñez se está desmoronando.
Nosotros hemos venido diciendo que se nota una ingobernabilidad del gobierno de Arturo Núñez, verdaderamente es palpable, es visible, se puede hasta tocar. La inseguridad, la ineficiencia en todas, ahora sí ya podemos decir, en todas las secretarías, es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, en salud, en seguridad pública, en educación, realmente es un estado no solamente ingobernable, sino que lo están convirtiendo en un estado inviable, en un fracaso de estado. Y creo que hay muchas cosas que comentar al respecto, porque esta nota, que parece muy simple, la simple remoción o la simple renuncia de un secretario de Estado, pues no es tan sencilla en este caso como lo es, sobre todo porque abiertamente Manuel Ordóñez, el ingeniero Manuel Ordóñez y su grupo apoyaron decidida y abiertamente la candidatura de Arturo Núñez Jiménez. Y bueno, no sé si tenemos algunos comentarios, seguramente hay varias aristas, varios puntos de vista. Licenciado Feliciano Calzada. Sí. Desde principio de sexenio se comentó que en algunas ocasiones el ingeniero Manuel Ordóñez había manifestado su desagrado y que en una o en dos ocasiones había presentado su renuncia. Cuando se integró el gabinete del actual gobierno, aquí comentamos que veíamos con una gran simpatía que uno de los verdaderos pilares que iba a tener el gobierno del Estado iba a ser precisamente la Secretaría de Obras Públicas, porque era uno de los pocos profesionales que habían sido designados. Un profesional de la construcción que toda su vida se había dedicado a ello, que no era un novato, que no era un inexperto y que sencillamente era la garantía de que el desarrollo de las obras públicas en el Estado se iban a realizar. Sin embargo, el tiempo empezó a pasar y no se veían obras por ninguna parte. De ahí fue donde gentes que muy cercanas al ingeniero llegaron a manifestar que en un par de ocasiones o en 3 ocasiones el ingeniero Ordóñez había presentado su renuncia, la que no se le había aceptado. Entonces, si se señaló como secretarías como la de Educación y la de Salud, que son básicas, los punteros, los responsables de esas áreas eran gentes que no traían ninguna experiencia. Y con el tiempo, nos dio la pauta y nos demostró que teníamos razón cuando se dijo que en esas 2 secretarías, la de Educación Pública y la de Salud, sencillamente no había ningún profesional, y prueba de ello es que los jaloneos para los pasos para adelante y para atrás del entonces secretario de Educación y los consiguientes del secretario de Salud, pues sencillamente trajeron como consecuencia, en el primero de los casos, que se le diera de baja, ¿no? En el caso de Secretaría de Educación Pública. En el caso de Salubridad, pues sencillamente ahí siguen los jaloneos. Pero en otras secretarías igual. Otra de las secretarías que fue muy aplaudida, junto con la de Manuel Ordóñez, y la presencia de Manuel Ordóñez en la secretaría, fue la Secretaría de Finanzas, donde también un agente muy experimentado y un profesional que venía de México de trabajar en la Secretaría de Hacienda, la Moji, vino a dirigir, y lamentablemente vimos que al poco tiempo igual se dieron los comentarios de que él se iba a regresar a México, o porque no se sentía a gusto, o porque tenía ofertas mejores o compromisos mayores en la Secretaría. Al final de cuentas,
los dos secretarios que las profesionales, cada uno en su ramo, pues sencillamente ya no están. Lamolle porque se fue y Manuel Ordóñez porque se fue también. Así es, mucho comentamos efectivamente el licenciado Feliciano Calzada aquí, que nos alegraba mucho y nos daba muy buena espina y buena esperanza que un ingeniero dedicado a la construcción estuviera dirigiendo precisamente la Secretaría de Obras Públicas y no que un inexperto sin nada de experiencia en el campo de la salud estuviera dirigiendo la Secretaría de Salud, por ejemplo. Eso nos preocupaba muchísimo. En el caso de la Secretaría de Finanzas, efectivamente, también habíamos comentado mucho que se decía que Lamolle era una persona con una vasta experiencia en ese campo. Y curiosamente, los dos están fuera ya del gabinete. Y curiosamente, según rumores, en ambos casos tuvo mucho que ver la salida, las desavenencias que tenían con relaciones públicas del gobierno del estado de Tabasco, principalmente con la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita, quien parece ser que estas dos personas no se doblegaron a los deseos tiránicos de esta flamante directora de Relaciones Públicas del gobierno corrupto de Arturo Núñez, y ahí están las consecuencias. Ellos dos, los que valían la pena, creo que los únicos que valían la pena, están precisamente fuera ya del gabinete de Arturo Núñez. Uldárico Santo. Bueno, con relación a la salida de Manuel Ordóñez Galán de la Secretaría de Obras Públicas, desde luego deja muchos campos de análisis, porque también da una evidencia de la forma en que se conduce el actual gobierno del Estado, y a la vez de que el famoso prometido de que las cosas iban a ser mejores y del cambio, pues simplemente no se dieron. Claro, evidentemente hay muchos indicios y se ha evidenciado por diferentes vertientes la situación que guarda la administración actual, en donde con esto se comprueba una vez más que la señora en el Estado tiene lamentablemente para Tabasco una gran decisión al interior de todas las decisiones importantes que debieran ser exclusivamente decisiones fundamentales del gobernador del Estado. Porque recordemos que se eligió a un gobernador, no se eligió para que las decisiones pasaran de otra manera. Hoy exactamente por eso la decisión está en el caso de las famosas Juanitas, en el caso de Jonuta particularmente, donde los abogados y los expertos en la materia están exigiendo que si se eligió a una señora para elegir los destinos de Jonuta, sea precisamente quien tome las decisiones y no sea el caso particular del esposo. Para el caso del gobierno del Estado, se eligió a un gobernador, no se eligió una gobernadora. Sin embargo, podemos apreciar que la exportación que se hizo a todos lados del audio en torno a las declaraciones que hacía el hijo del ex secretario de Obras Públicas, pues acabaron prácticamente con la relación de esta familia y el gobernador del Estado, porque era una declaración por teléfono que hacía el hijo de Manuel Ordóñez muy excesivamente fuerte. Ahí dejó tantas cosas que, bueno, por los tabasqueños parece que estamos sorprendidos. Sin embargo, también no dejamos de hacer el señalamiento que es importante decir. Cuando se habla exactamente de lo que está ocurriendo en esta declaración, vemos que el hijo de Manuel Ordóñez, el hijo del secretario de Obras Públicas, también se le otorgaba concesiones de obras públicas. Recordemos que un crítico de la obra pública en anteriores sexenios había sido precisamente Manuel Ordóñez, y él cuando llegó se comprometió a que iban a haber licitaciones públicas y que se le iba a entregar precisamente a quien en este caso en verdad ganara las licitaciones. Y hoy vemos
porque así se da una evidencia que se le entregaban a su propio hijo mucha obra pública. Desde luego, también el hijo deja claro, pareciera, que esa lucha que se dio al interior, donde dice y establece claramente que quien tomó muchas decisiones para otorgarse la obra pública fue precisamente la esposa del gobernador. El hijo de Manuel Ordóñez lo dice, que fue a hablar con ella porque ya le habían hecho observaciones a obras que se le había dado el gobierno del estado. Imagínense nada más, el delito de que estaba haciendo obra pública el hijo del secretario de obra pública, y otro delito, que además lo que pedía que no se le siguieran observando, es decir, que entregara obras así, valiéndole sobrete si estaban hechas bien las obras. Y que le fue exactamente, imagínense, a pedir a la señora que le ayudara para que no siguieran con eso. Y tomó una gran decisión. Desde luego, en la misma declaración del audio, dice este personaje, el hijo de Manuel Ordóñez, que desde luego pertenece al primer círculo de poder del Estado, porque era hijo del secretario de Obra Pública, donde dice que por menos de eso, ¿dónde está Andrés Granier? Desde luego, bueno, son casos muy diferentes, porque Andrés Granier pues está por otras circunstancias, pero dice que por menos de eso quiere decir que hacia dónde va todo esto. O sea, quiere decir que hay cosa más profunda, es una gran corrupción que se está dando al interior. Y desde luego acusa el hijo de Manuel Ordóñez que la señora le ha otorgado obras a su propio sobrino, que le ha dado un mundo, y que por eso a lo mejor a él le están quitando obras, porque se las quiere seguir entregando a su propio sobrino. Entonces, el audio y la renuncia de Manuel Ordóñez tienen al gobierno del Estado en una crisis de credibilidad, que todo lo que prometieron realmente está de cabeza. No pudieron prácticamente justificar todo el cochinero electoral que vivimos los tabasqueños el 7 de junio, y estamos viendo el desmoronamiento que se da en el seno de esta estructura gubernamental. Porque más que análisis que nosotros podamos establecer y supuestos, son evidencias las que han estado saliendo al interior. Lo que también deja una clara señal es, porque hay acusaciones al interior de quién fue quien filtró, y se acusa a diferentes actores. Imagínense, ¿saben qué? Se acusa a propios actores internos del propio gobierno. Quiere decir que al interior del Estado estamos viviendo una lucha de poder en el seno del propio gobierno de Arturo Núñez. Que lo primero que debiera hacer Arturo Núñez es poner gente profesional en las respectivas áreas y poner gente con probada lealtad, por lo menos a su proyecto. Porque bueno, yo creo que no se puede abusar tampoco de que se le otorgue la confianza a muchas gentes y en vez de ayudar para que la unidad del gobierno y la unidad de Tabasco pueda prevalecer, estamos viendo una encarnizada lucha al interior por bien quién controla más y quién despedaza más a los diferentes sectores. Así se han dado muchos los cambios y seguramente también muy pronto tendremos más información con respecto a otras áreas en las que hay filtraciones por todo lado de la situación que guarda una administración que en 3 años ha sido más corrupta que lo que se habló de Andrés Granier, y hoy todos los que se acusaron están fuera. Vamos a esperar al término de este gobierno si no resulta peor el caso que el caso de Andrés Granier. Y sería una gran decepción para Tabasco. Creo que sería la decepción más grande, porque había una esperanza en Arturo Núñez de que se hiciera un gobierno de credibilidad, un gobierno que ayudara a los tabasqueños, y lamentablemente los tabasqueños nos sentimos descorazonados, destrozados, y sin duda alguna las esperanzas de que Tabasco pueda florecer en un nivel de progreso y desarrollo se van desmoronando por culpa precisamente de que quienes prometieron el cambio no han podido lograrlo. Son peores que el gobierno al que tanto acusaron. Federico, muchas gracias. Y la verdad es que esta decepción del pueblo de Tabasco
hacia el gobernador no se da solamente ahora. La verdad es que empezó a gestarse esta gran decepción desde los primeros días del gobierno de Arturo Núñez, esta cantidad de violaciones a la ley que cometió Arturo Núñez desde el mismísimo primer día de su mandato, y todos los indicios de que había de quién realmente mandaba en la Quinta Grijalva y en Palacio de Gobierno del Estado de Tabasco, para nadie es un secreto, pues esa decepción fue realmente desde los primeros días. Lo que pasa es que desafortunadamente para Tabasco y los tabasqueños, cada día se ha ido agravando más el asunto. Cada día que pasa seguimos mal y al día siguiente estamos más mal y al día siguiente estamos peor que como seguíamos estando los días anteriores. Y esto desemboca precisamente, como tú dices, en una falta de credibilidad espantosa, en un desprestigio hacia Arturo Núñez y la verdad un gabinetito mediocre, que es el que está al frente en este momento de las diversas secretarías. Realmente es un gabinetito mediocre. La mayoría de ellos sin el quehacer adecuado para la tarea que le han asignado. Pobre Tabasco, pobre Tabasco. La verdad es que estamos muy mal. Y como tú dices, bueno, esta cacería de brujas que inicia Arturo Núñez en contra de todo el mundo, pues bueno, tampoco le ha resultado. Ahí están los dos consejeros que acusaron este gobierno y lo señalaron con dedo flamígero, pues hoy se encuentran libres estos consejeros del IEPCT, que es el caso precisamente de Héctor Aguilar Alvarado y de Gustavo Rodríguez Castro, lo cual significa claramente o que tienen un muy mal equipo de abogados y de asesores, o que definitivamente no han cometido estas personas esos ilícitos y por lo tanto no eran acreedores a habérseles encarcelado. Cualquiera de las dos cosas, pero lo que sí es cierto y es evidente es la falta de eficiencia del equipito, el gabinetito y el equipito de los funcionarios enanoides del equipo de Arturo Núñez. Así es. Y ahí tenemos el caso del IEPCT. ¿Qué podemos comentar del caso del IEPCT de los consejeros? Que realmente, por cierto, traen un desaseo terrible en muchos temas, que si el bono, que se aprobaron el bono, hay un grupo de abogados ahí que está recogiendo firmas para presentar al Comité de Derechos Humanos para que estas personas no puedan cobrar ese bono. Parece ser que de todas formas ya lo cobraron en primer lugar. Y segundo, pues Derechos Humanos no tiene por qué meterse en ese tipo de cosas. Derechos Humanos está hecho para otro tipo de cosas, de eventos, de situaciones. Ahí en dado caso sería Contraloría quien podría evitar esto. El Congreso del Estado, pues el Congreso del Estado aprueba un presupuesto al IEPCT, un presupuesto en lo general, y son los propios consejeros quienes deciden cómo aplicarlo. Entonces aquí tampoco puede meterse en dado caso el Congreso, porque en dado caso es un presupuesto ya aprobado. Si este bono es extraordinario, es decir, que sea una partida adicional, bueno, ahí sí, a lo mejor tendría que ver el Congreso del Estado en investigar, averiguar de dónde sale, en qué se aplica, por qué, etcétera, etcétera. Feliciano Crescero. Sí, es una mancha más al tigre lo de los bonos, ¿no? Pero es que ya está tan pinto el tigre que ya no parece pinto, parece de un solo color. Así es. Es sí. una sola mancha, ¿no? Sí, porque pues es trastabillón, trastabillón, ¿no? Ajá. Entonces, no es posible que el instituto, que ha atravesado desde hace ya mucho tiempo por exhibiciones o autoexhibiciones de su incapacidad y de su inexperiencia, que se haya visto en actos de corrupción, ahora se autodesignen un bono que se habló de 300,000 pesos para cada uno.
La defensa que hizo la presidenta fue de que ellos presentaban el presupuesto al Congreso y es el Congreso el que se los aprobaba. Yo sí creo que el presupuesto de cualquier organismo que llegue al Congreso, a cualquier Congreso, tiene sencillamente que ir desmenuzado, ¿no? Sí, para que vaya etiquetado, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo he participado en 2 presupuestos nacionales y ahí el presupuesto que el presidente de la República envía al Congreso Federal va lo que va a gastar en forma global el gobierno de la República, pero también en forma particular. Cuando se habla de una cantidad que ejercerá el gobierno federal, el siguiente paso es que la Secretaría de Agricultura va a ejercer de ese presupuesto global cierta cantidad de dinero, que también esa cantidad de dinero la va a ejercer en agricultura, en ganadería, pero agricultura y ganadería y bovinos y forestal con programas y cantidades definidas. Luego pasa a la Secretaría de Hacienda, en la que señala la Secretaría de Hacienda el presupuesto que le corresponde, cuánto va a ejercer. La Secretaría de Gobernación. Entonces, cada uno de los organismos y de las secretarías que integran el gabinete, cada uno pasa por la Cámara de Diputados. Inclusive hay hasta detalles nimios que se discuten. Cuando el presidente de aquella época, Fox, ofreció a los ganaderos del país un apoyo de 700 pesos para cada animal bovino hembra que estuviera en gestación o que hubiese gestado, se apoyaría a los ganaderos chicos y grandes con 700 pesos. Cuando llegó al Congreso, ya lo había bajado a 70 pesos. Entonces, este es un dato que revela que cada Secretaría de Estado tiene que analizar y presentarle al presidente de la República los gastos que va a tener el siguiente año. Y en esos gastos entra combustible, entra compra de vehículos, reparación de los mismos, mantenimiento de los edificios. En los casos de obras públicas, construcción de carreteras y mantenimiento de las que ya existen. En fin, todo eso es en detalle. Por eso, que no venga a decirnos el Instituto Estatal Electoral que sencillamente el Congreso le envió un presupuesto sin que el Congreso lo hubiese discutido exactamente en todas aquellas áreas en que se subdivide la cantidad global que va al instituto. Tanto para sueldos, tanto para mantenimiento, tanto para vehículos, tanto para empleados, tanto para papelería. Y ahí es donde entra también tanto para bonos, apoyos, etc. Extras, por ejemplo, inclusive para fin de año, el aguinaldo, ahí va perfectamente señalado. Pero no lo inventa la Cámara de Diputados. Lo único que hace la Cámara de Diputados es revisarlo.
Así es. Porque el que le propone lo de los bonos es el instituto. Si no hay autoridad moral porque no han ejercido ni el derecho ni la administración, entonces, ¿cómo se atreven a presentar un proyecto en la que un bono de 300,000 pesos en estos tiempos tan difíciles que tiene la población, ellos se den el lujo de absorberlos y de gastárselo? Porque, como usted comentó, ingeniero, parece que ya ayer ya lo cobraron. Así es, parece ser que ya de todas formas lo cobraron. Entonces, aunque brinquen, salten y eso, pues no creo que pues regresen el recordemos dinero. precisamente que cuando se dio a conocer los sueldos de estos consejeros electorales fue muy discutido, inclusive al interior de muchos sectores, porque se hablaba de que era un sueldo bastante elevado. Posteriormente, cuando se subieron los sueldos ellos mismos, también generó un amplio debate público en la que al final de cuentas hubo un silencio total y de donde se dice que finalmente ellos ya no iban a cobrar el aumento y nadie supo que iba a pasar. Es decir, todo poco a poco ya fue quedando. Entonces también es importante ahora que se da el bono extraordinario, donde ellos están ahí señalando que bueno, pues que el bono estaba ya como parte de los sueldos. Bueno, pues aquí lo que está, dijéramos, amedrantando al propio Congreso y el Congreso del Estado haciendo el oído sordo, porque como bien detalló el licenciado Feliciano, todos los presupuestos públicos tienen que ser desglosados para que el Congreso apruebe un recurso, en este caso, en cada una de las áreas o en cada una de las secretarías o dependencias o institutos que se tenga. Bueno, pues se tiene al respecto que detallar ese presupuesto en cada uno de los rubros. Entonces aquí yo creo que si el Congreso en el presupuesto no lo tiene que exigir cuentas claras al Instituto Electoral para que devuelva ese recurso si ya lo cobraron. Ahora, si no lo hace el Congreso del Estado, si ya recibió instrucciones de parte del gobierno para que ese bono ellos realmente lo cobren o lo hayan cobrado, entonces estamos hablando de que hay un pago por el trabajo que hicieron de aceptar todas las anomalías electorales. Es decir, lo que se está pagando es la complicidad en la que hubieron muchísimos reclamos por parte de los partidos políticos en virtud del proceso electoral. Yo creo que si los tabasqueños hubiésemos visto que el Instituto Electoral se manejó con transparencia, que hubo resultados, que no hubo ningún problema, que ningún partido político reclamó o criticó al Instituto Electoral, pues yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo de que hicieron con justicia un trabajo y que bueno, pues el Congreso debería, una solicitud que ellos hicieron, que se le diera un bono. Pero resulta que los tabasqueños sabemos que no hubo un buen trabajo, por el contrario, que está muy cuestionado su trabajo, por lo tanto no es posible que ellos mismos ya se hayan autoerigido en cobrar erogaciones de bonos extraordinarios, porque bueno, pues entonces hay complicidad en el gobierno, hay complicidad con el Congreso y hay complicidad entre estos funcionarios electorales y que tiene que ver con el pago al silencio o al trabajo eficiente de el fraude que cometieron electoralmente el pasado 7 de junio. Pues eso es lo que podríamos interpretar los tabasqueños con este bono. No hay otra realmente casualidad al respecto, ¿no? Pues ojalá y se dé una investigación a profundidad y que bueno, quienes estén interesados en evitar que esto se dé, bueno, pues deben ser los órganos internos respectivos de las áreas de Contraloría del Gobierno o en el caso de el Congreso del Estado a través del organismo que tiene de llevar adelante la Contraloría y poder de una u otra manera, bueno, pues subsanar todo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Pulérico. ¿Qué son las
De la noche con 32 minutos y nos están informando que en este momento el tribunal falló y resolvió ya el caso de las candidaturas pluris. ¿Te acuerdas de aquella candidatura que le tocaba por ley a Federico Madrazo, dado que la ley establece que según la votación de un partido político, la diputación plurinominal le tocaba al que encabezara la primera circunscripción? Aquí estos consejeros del Instituto Electoral de Tabasco, seguramente siguiendo las instrucciones de Arturo Núñez, posiblemente no se la querían dar a Federico Madrazo. Ya el tribunal falló hace apenas unos escasos minutos y se le restituye a Federico Madrazo, a Guillermo Torres y a Martín Palacios sus pluris nominales. Esto, pues obviamente a todas luces, también es un golpe brutal de frente, un gancho al hígado al inepto gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, porque es a todas luces que por órdenes de este inepto gobernador, a un instituto electoral que estaba bajo sus órdenes y que de ninguna manera actuaba independiente, pues le habían negado, aún violando la ley, porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sabía perfectamente que por ley esa diputación plurinominal le tocaba a Pico Madrazo. Están acabando, entonces el famoso bono es el cobro de ese trabajo. Claro, puede ser, puede ser. Por eso ellos tienen todo el derecho de autoerigirse en cobrar un sueldo extraordinario, porque son cómplices del sucio manejo de este proceso electoral. Porque este resolutivo que acabamos de dar a conocer da una evidencia más de que las cosas no se hicieron bien en dicho Instituto Electoral de Tabasco. Otra mancha al tigre. Una mancha más al tigre, como diría el licenciado Feliciano Calzada, que ya no es un tigre que tenga manchas. Ya no le falta cuerpo es para tanta una mancha. sola mancha la que tiene ya el tigre, ¿no? Verdaderamente no sé qué va a pasar con este gobierno de Arturo Núñez, pero pues... ¿Otro golpe? Otro golpe, pero mi vaticinio es que, bueno, yo creo que no dura mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya va en cuenta regresiva. Es un gobernador que está prácticamente noqueado, que está en la lona, junto al Estado que tiene también noqueado él mismo y su señor esposa. Pues entonces, bueno, yo creo que ya está en una cuenta regresiva. Los momentos como gobernador de Arturo Núñez a mí me parece que ya están contados. Es verdaderamente inaudito todo lo que está pasando en el estado de Tabasco y el revés tras revés que lleva el señor gobernador por querer gobernar precisamente con el hígado, precisamente a capricho y queriendo violar todas las leyes habidas y por haber. Pues yo creo que sería importante para el bien de Tabasco, y ojalá y el gobernador del estado, Arturo Núñez, una amplia reflexión profunda, meditando quizás de manera individual y personal, él encarara la situación que priva en Tabasco. Y yo creo que él en su interior debe precisar dónde darse los cambios profundos y dónde debe nuevamente encabezar el gobierno que los tabasqueños demandamos. Seguramente no me atrevería a dejar fuera que, bueno, pues tiene muy claro que la familia ha sido un peso muy fuerte en el objetivo de gobernar bien, y creo que debe de empezar por casa. Y eso es fundamental para que los tabasqueños podamos ver que hay interés de cambiar. Si se siguen dando estos casos donde la mayor influencia viene de parte de su propia familia, pues entonces no podemos esperar a un gobernante que tome la rienda de un estado. Si no ha tomado la rienda al interior de su propia familia, es que no tiene en este caso la capacidad para enderezar y encabezar este rumbo que los tabasqueños demandamos, que los tabasqueños exigimos, y quienes le dieron la oportunidad a él de gobernar, quienes creyeron en él
y dieron su voto de manera mayoritaria, pues yo creo que también están exigiendo lo mismo, que Arturo Núñez se dedique a gobernar con inteligencia, con capacidad, con los mejores hombres, y que bueno, pues no siga dando estos tipos de espectáculos denigrantes como hemos estado viendo los tabasqueños, en donde desde que inició su gobierno se han dado tropiezos tras tropiezo. A todos los que calificó de corruptos, de ineptos, a los que todos encarceló, a todos los que le quitó las oportunidades, como el caso de estos dirigentes de los partidos, como el caso de estos plurinominales, como a todos los que metió preso, todos le han ganado la batalla. Todos están ganándole. Y lo peor del caso, y creo que es lo más delicado, todos los tabasqueños están desilusionando de él, y lamentablemente, porque yo creo que las expectativas de que iba a ser un buen gobierno eran muy altas. Los tabasqueños estamos muy decepcionados. Sí, Uldarico, también me informan que en este resolutivo del tribunal también le dan el triunfo al Partido Verde en el caso de la diputación por el distrito de Teapa-Tacotalpa. Parece ser que es una diferencia de 107 votos. Queremos hacer un enlace en un momento más con nuestro jefe de información de Grupo BX, Ángel Antonio Jiménez, para que nos pudiera ampliar un poquito más esta información de todo lo que respecta a este resolutivo o este fallo que hace el Tribunal Electoral. Pero mientras establecemos la comunicación con Ángel Antonio Jiménez, había otro tema precisamente del IEPCT. Parece ser que, bueno, en el caso de Montaño le habían dado 9 días, ¿no?, para que presentara Sí, pruebas. desde luego está en proceso, en este caso Jorge Montaño, de que presente pruebas de su inocencia en torno a lo que el Congreso le está acusando para restituirle su derecho de magistrado y lo que llaman después poderlo enjuiciar. Hay mucha suspicacia al respecto de las partes que están en discusión, pues no se ha recibido información y todo se hace sospechar que es una amenaza del Congreso del Estado para que él pueda actuar a capricho a lo que ellos le van sugiriendo. Pues yo creo que en este caso, pues ojalá y muy pronto podamos los tabasqueños llegar a profundidad. No dejo de hacer la observación adecuada y pertinente de que un compromiso del gobernador era de que se iba a llegar hasta la última consecuencia con relación al penoso caso de corrupción que hubo con el anterior IEPCT y en el que no se está quedando atrás. Sí, Uldarico, bueno, parece ser que ya tenemos la comunicación con Ángel Antonio Jiménez, quien es el jefe de información de Grupo BX. Adelante, Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Guerrero? Buenas noches también a los panelistas que están en el programa de Frente a Tabasco. Pues hace algunos minutos terminó la sesión del Tribunal Electoral de Tabasco de 10 puntos, donde se estaban desahogando los últimos relacionados con diputaciones y también la lista de los representantes de diputados de representación proporcional. Me encuentro aquí en el tribunal, hace algunos momentos concluyó justamente esta sesión y la que llamó la atención es la lista de representación proporcional de los diputados plurinominales, que había modificado curiosamente las listas el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El tribunal pues ha decidido revocar este acuerdo y regresarle así a términos reales las diputaciones que había quitado en primer término a Federico Madrazo Rojas, también a Martín Palacios Calderón y a Guillermo Torres, ambos que habían sido anotados en las primeras posiciones de las listas de representación proporcional. Hay que recordar que durante el pasado proceso el Instituto Electoral consideró que debía de nueva cuenta aplicar el tema de la paridad de género. Estas listas ya habían cumplido con esta normatividad que el propio tribunal había ordenado y se modificaron las listas y de nueva cuenta de último momento en que, para sorpresa de muchos, pues modificó la lista y lo había dejado en primer término, en primera parte, fuera a estos dirigentes de partido. A grosso modo, el dictamen devuelve de cierta manera
de estos dirigentes de partidos, el del Partido Verde Federico Madrazos, al del Partido del Trabajo Martín Palacios Calderón y al Partido Movimiento Ciudadano Guillermo Torres, estas posiciones y modificó estas listas. La sesión concluyó. También otro de los puntos que estaba llamando la atención es en el distrito 21, donde la priista Jenny Magdalena Rodríguez y el del Partido Verde Manlio, se me fue el apellido ahorita en estos momentos, Beltrán, pues habían declarado ambos como ganadores. En tal caso, el tribunal determinó que es el Partido Verde Ecologista de México, el triunfador Manlio Beltrán es el ganador en esta diputación. A grosso modo es lo que concluyó hace algunos minutos en el Tribunal Electoral de Tabasco. Es lo más relevante hasta el momento, ingeniero. Muchas gracias, Ángel, porque realmente sí esta es información súper fresquecita. Y bueno, este triunfo en este distrito 21, que es por Teapa y Tacotalpa, parece ser que la diferencia de votos fue apenas 107 o 120 votos apenas la diferencia, pero creo que ahí lo que habría que resaltar en dado caso es que ahora resulta que el Partido Verde tiene 6 diputados locales. Con estas nuevas posiciones de Manlio Beltrán y la de Federico Madrazo, también por el Verde, pues suman ya 6 diputados que tendrá el Verde en la próxima legislatura. Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Bueno, pues ahí están las cosas. El tablero político de Tabasco vuelve a cambiar y no dudamos que ahora el Tribunal Federal vuelva a dar otro golpe en la mesa para poner las cosas en orden al anular las elecciones últimas en los municipios de Tabasco, particularmente Centro, Cárdenas, etcétera. Eso será otro reacomodo de las fichas en el tablero político de Tabasco. Y bueno, pues las cosas no pintan bien para los tabasqueños, con tantos cambios, con tanto desorden, con tanto mala administración, en definitiva con un mal gobierno. Feliciano Calzada. Sí, pues cuando menos el Tribunal Estatal pues ya está actuando y parece que lo está haciendo apegado a la normatividad electoral y en base al reconocimiento de esas listas que en tiempo y forma fueron presentadas, que intempestivamente el Instituto Estatal Electoral las cambió. El panorama ahora se torna más interesante porque el PRD tiene ya, aunque están señaladas sus mismas diputaciones que se plantearon ya hace algunos días después de las elecciones, pues sencillamente ahora el panorama es diferente porque ya el Verde Ecologista, pues sencillamente ya un partido minoritario el que ya va a contar con 6 diputados, como lo acabas de mencionar hace un momento. Y eso traerá que dentro del juego de las fuerzas políticas, aquí lo determinante va a ser quién es el que va a tener la inteligencia para captar más votos dentro de los partidos pequeños, y para traer como consecuencia pues que en el juego democrático interno del próximo Congreso pues sencillamente no esté ya definido como ya lo estaba con relación al partido en el gobierno aquí en Tabasco. Ahora el riesgo para el PRD está en el arreglo, en el convenio y que se formen dentro de los grupos pequeños. Y en este caso pues ya son 2 diputaciones más. Pues sí. Pues ya vamos a tener un congreso próximamente. Bueno, pues yo creo que habrán
un debate interesante porque, bueno, pues resaltan figuras de todos los partidos políticos que bueno, se espera también de ellos que puedan dar un Congreso o una Cámara mucho más representativa, más digna, porque bueno, pues recordemos que en los últimos tiempos los congresos de la entidad pues no han sido realmente relevantes por parte de sus tribunos en términos general, porque bueno, pues se han abocado a aprobar prácticamente todo lo que entonces le dicta el gobierno de la entidad. Pues no ha habido nada sobresaliente. Ojalá y con esto, bueno, pues por lo menos tengamos un Congreso muy plural, pero a la vez un Congreso muy participativo y en donde no tengamos dolencias como deja la actual legislatura, donde quedaron muchísimas pendientes, porque casi todos, bueno, pues se fueron a campañas políticas y pues prácticamente la mayoría pues aceptó todo lo que desde Palacio se le dictó y no hubo discusión al respecto. Ojalá y quienes ocupen la titularidad en el próximo Congreso se componga o se conforme de manera más inteligente y que los tabasqueños pues nos sintamos que son útiles, por lo menos para el progreso en materia de rezago legislativo, en materia de muchas leyes que están ahí todavía esperando que sean consideradas y tomadas en cuenta. Ojalá y esta decisión que tomó el tribunal también de devolverlo el Estado de Derecho, bueno, pues también obligue a los tabasqueños a que, bueno, pues hagamos mejor las cosas. Este es un golpe que pone mayor rigurosidad y que además es un golpe al IEPCT que le dice, bueno, ¿y cómo es posible que quieras cobrar un bono si pues, tu papel estuvo, y de por sí se ha hablado mucho, está en entredicho? Le está diciendo el tribunal, no sabes hacer bien las cosas, hiciste un cochinero en el trabajo de organización electoral. Esto es lo que significa prácticamente la restitución que se le hace a los partidos y a los candidatos en este derecho de ser futuros diputados. Falta el resolutivo que se tiene de las alcaldías, en donde en 16 municipios dicen que hubieron fraudes electorales. Yo supongo que si en 16 municipios reclaman que hubo fraudes electorales, pues por lo menos 5 o 6 municipios deben de tener mayor evidencia, porque además no fue tan solo por un partido político, sino 5 partidos políticos impugnaron los procesos en los municipios. Así es, médico, pues muchas gracias. El tiempo se nos agotó, desafortunadamente. Hubiéramos querido comentar mucho, por ejemplo, o por lo menos algo del caso del Piojo, esta despedida también que se le da, corrida, que se le da al Piojo como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Hay un dato interesante, viendo un noticiero por un canal de cable, un noticiero americano, entrevistaron a la vocera del aeropuerto de Filadelfia. Y la vocera del aeropuerto de Filadelfia dice que ninguna de las 146 cámaras de vigilancia que hay en el aeropuerto captan en ningún momento una agresión tal como la describe el periodista que recibió del Piojo. Es decir, que fue tal vez, como lo dice el Piojo, simplemente un acercamiento, un rozón, etcétera, pero que ninguna de las 146 cámaras y que están estratégicamente colocadas precisamente porque son para vigilancia y seguridad, no como las patitos que compraron aquí en Villahermosa, por ejemplo, ¿no? Pues dice que ninguna de esas 146 cámaras captan el hecho de violencia a que se hace referencia. Entonces, es un dato simplemente para comentar, porque mucho se ha comentado de qué fue lo que pasó realmente con el Piojo. El Piojo insiste que no fue un golpe como tal, el otro se hace el muertito, dice que lo atacó violentamente, ¿cómo se llama? Martinoli, o quién sabe cómo. Bueno, es que el Piojo acusa que le dijeron a la hija Pioja. Sí, pero además, ¿cómo se llama? Martinoli dice que a García
A Luis García le tocó la peor parte porque le dieron de patadas, cachetadas y etcétera. El mismo Luis García, por parte de La Pioja. Luis García reconoce que no fue tal y no hay ningún video tampoco. En dado caso se ve donde la hija sí se acerca y le pega tal vez una bofetada a García. Pero en ningún momento se va abrazado con el Piojo, pero en ningún momento es como lo dijo Martinoli. Entonces, independientemente de todo, habría que tener las pruebas, pero yo me inclino más por lo que haya dicho el Piojo, honestamente. Y con toda la razón del mundo, porque creo que por las venas del Piojo corre sangre y no agua. Y como mexicano, como latino, como ser humano, bueno, si se meten con tu familia, pues se tiene que hervir la sangre, definitivamente, y tienes que reaccionar. No es un robot, cualquiera tal vez lo haría. Lo que habría que ver es exactamente lo que originó y lo que motivó todo este conflicto, ¿no? Sí, porque también hay un código de ética que debe respetar, en este caso, la gente que está en la selección mexicana. Y parece, si se dio el caso de agresión a un medio de comunicación, bueno, pues es lo que sanciona prácticamente la Federación Mexicana. Si se dio tal hecho, por ello dice, pues en automático, sea quien sea y sea el resultado, pese a obtener la Copa de Oro, pues va fuera, porque hay un código. Pero yo supongo que si dio el trancazo, pues tendrá algún moretón y lo debió haber existido. Claro, debe haber pruebas. Exhibido el martes. Pues obviamente no las exhibió porque no las hay, hombre. A mí me parece, hasta por los datos que tenemos, que el tal Martinoli simplemente es un chismoso y se hace la víctima, nada más. En fin, pues Soldárico, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Licenciado Feliciano Calzada, muy buenas noches. Parece que el licenciado Calzada, el próximo programa no estará también con nosotros. Los próximos tres programas, pues lamentaremos mucho que no esté en esta mesa de Frente a Tabasco el licenciado Feliciano Calzada, por motivos personales y de unas merecidas vacaciones, saldrá con su familia, pero nosotros sí estaremos aquí en esta mesa de Frente a Tabasco, lunes y jueves a las 9 de la noche. Puede vernos a través de www.canaltvx.com y al día siguiente, es decir, el martes y el viernes a las 12 del día, por la estación de radio, la repetición del programa, a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes. Le agradecemos mucho a toda nuestra audiencia que siga con nosotros y lo que decimos siempre al final de este programa. Nosotros sí, con la frente en alto, de Frente a Tabasco.